Programa recreativo de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy buenos días, amigos televidentes. De verdad, qué mundo fascinante el mundo agrícola y ganadero que hemos desarrollado en Perfil Agropecuario. Nosotros seguimos nuestro peregrinaje a todo lo largo y ancho, no solamente del estado Lara o de Venezuela, sino ya también fuera del país, porque hemos recibido invitaciones para ir afuera, hacer algunas grabaciones y traer esas experiencias exitosas. Aquí en Venezuela, nuestros productores están haciendo un esfuerzo grande por sostenerse y estar trabajando más aún la tierra, porque es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela. Vamos a ver una experiencia exitosa en Monte Carmelo, en el Tocuyo, sobre lo que es la explotación de la ganadería de leche y la parte avícola. Quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad. Vamos a conversar con el amigo Diego Cordero, quien es ingeniero y también es el encargado de todo lo que es la planta de desarrollo de esta finca productiva Monte Carmelo aquí en el Tocuyo, para que nos diga sobre la visión y la misión que cumple Monte Carmelo. Buenos días. Buenos días, Fernando, amigos televidentes. En primer lugar, para nosotros es un honor tener este programa aquí el día de hoy. Y bueno, pues nosotros tenemos como visión clara el crecimiento en el ramo agropecuario, motivo por el cual ves estas instalaciones y estas inversiones importantes que se están haciendo para el desarrollo de la unidad de producción. Actualmente estamos muy enfocados en la producción lechera. Como ven al fondo, animales de muy buena genética. Tenemos Holstein, Jersey y Carora, haciendo unos cruces pues convenientes para la zona. O sea, ustedes están en la búsqueda del trihíbrido, de manera que ese cruce genético que le hace el choque de sangre le permita una mayor productividad y por ende una mejor rentabilidad. Correcto, mayor productividad, rentabilidad, dado a la resistencia que buscamos con ese trihíbrido. La resistencia a la zona, es una zona muy agradable para el confort de los animales y los rendimientos en leche en promedio son muy buenos, muy por encima de muchas otras experiencias. Y en la parte avícola tenemos un desarrollo bastante acelerado, buscando abastecer o llegar al consumidor de una manera mucho más económica para que tengan acceso a la proteína de más bajo costo hasta ahora a nivel nacional. Estos huevos que ustedes producen aquí es solamente para consumo del municipio Morán, ¿no? Claro, tratamos de llegar con mayor fuerza a la parte local, pero sí trascendemos un poquito más allá del estado. Lastimosamente la producción es poca para la demanda que hasta ahora tiene el mercado. Hay un déficit de huevo a nivel nacional muy alto. Es por eso que nosotros seguimos trabajando día a día con las mejores técnicas, creciendo en este sentido. A eso te iba a preguntar, o sea, no se detienen, sino que el avance de crecimiento es mayor debido a que la exigencia para producir más es también mejor. Claro, la visión es crecer hasta donde nos los permitan las condiciones. Ahorita actualmente estamos haciendo otro galpón, un número importante de animales que van a atacar el déficit que hay hasta ahora. Queremos crecer, seguimos creciendo e implantando nuevas técnicas, nuevas herramientas que nos hacen el trabajo más fácil. Eso es confianza en el país y confianza en lo que ustedes están realizando. Confianza en lo nuestro, lo defino yo. Confianza en que sí podemos hacer producciones
muy productiva. No solamente nos podemos enfocar en genéticas extranjeras, ni en experiencias extranjeras. Nosotros que ya no hay que buscar a Dios por las ramas, sino precisamente con las nuevas tecnologías que hay hoy en Venezuela de transferencia de embriones, ustedes pueden lograr un animal de óptima calidad sin buscar aquella vaca suprema de 50, 60 litros que es inviable mantenerla, sino la de 15 litros que es manejable. Claro, inviable mantenerla y que ella sobreviva a estas condiciones. Sin embargo, tenemos experiencias de vacas de 35 litros, 40 litros, lógicamente fuera de lote. Pero sí hay muy buenos promedios en rendimiento del lechero. También hemos incursionado en el ramo ovino, donde también estamos trabajando con genética de otros países, buscando también atacar esa parte del mercado que es muy necesaria. La carne ovino es muy demandada y bueno, ahí vamos, creciendo poco a poco. En esta parte ustedes han sabido combinar esta experiencia de agrotécnico, pero también con el personal que ustedes han preparado para tener mejores resultados. ¿Es una cosa viable? Claro, claro, y va de la mano el trato que se les da al personal, buscando siempre ayudarlos, que ellos estén en las mejores condiciones posibles. Eso es lo que buscamos, que el personal esté a gusto, para que se prepare y conozca realmente la importancia de que su trabajo produzca resultados. O sea, ustedes no solamente les preocupa es el salario del trabajador, sino la parte social, y ahí ustedes contribuyen con el trabajador de manera que se siente él más identificado con Monte Carmelo. Eso es correcto. Acuérdate que lamentablemente hay déficit a nivel salarial y buscamos atacar un poquito, no es mucho, no le solventamos la vida a todo el mundo, pero sí buscamos, estamos en la búsqueda constante del bienestar del trabajador. Esa es la visión de nosotros como empresa. Monte Carmelo definitivamente no se detiene, sino que va para adelante. Al contrario, nosotros tenemos las mayores ganas, las mejores intenciones de seguir creciendo en los diferentes ramos que manejamos hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Así es como se construye un país con paz, tranquilidad y seguridad para producir más y mejor y que nuestros productores puedan invertir en el campo. Vamos a apoyar a nuestros productores. Recordemos que es en el campo donde se siembra el futuro de Venezuela y tenemos que brindarle el apoyo a nuestros productores del campo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. La importancia de atender a un becerro desde el primer momento en que nace es fundamental en todo tipo de explotación y en este tipo de explotación de ganadería de leche, más aún porque ese animal va a la producción de leche. Conversemos con el amigo Gregorio Angulo, alias Goyo, como lo conocemos comúnmente, para que nos hable sobre la importancia de los becerros. Buenos días, Goyo. Buenos días, Fernando, y gracias por la oportunidad que nos da aquí en Monte Carmelo. Ella, cuando pare, nosotros tenemos 2 días con la vaca para que le dé el calotro directamente ella al becerro durante 2 días. Hay algunos que acostumbran a quitarle inmediatamente el becerro a la vaca y criarlo aparte. Ustedes le dejan 3 días. Nosotros acostumbramos a dejarlo 3 días para que él se mame el calotro directamente de la madre. ¿Por qué una diferencia al que se lo quita y ustedes que se lo dejan? ¿En qué se benefician más? Nosotros nos beneficiamos porque el animal se mame el calotro y no se lo damos la leche directamente de las otras vacas. ¿Qué importancia tiene que el animal consuma el calostro inmediatamente? Es muy importante, Fernando, el control del calostro porque ellos tienen que tomarse el calostro por lo menos los 3 primeros días.
sino que hay muchos que cuando nacen se lo quitan el mismo día. Porque en el calostro va toda la inmunosencia de la vaca que ustedes les han dado pues, antes al parto, en la preparación del preparto, y de manera que la única forma que le llega al animal es a través del calostro. Para que el calostro se lo tome cuando esos días es muy perfecto. Y después entonces que han consumido bastante calostro, ¿hacia dónde van? Así la traemos para esta zona, para las jaulitas, aquí duran Jaulas individuales. jaulas individuales, como usted lo está viendo acá. Ellos aquí toman 6 litros de leche diarios, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Tienen un buen manejo que usted está viendo aquí en la jaula. Ya preparándolo al consumo de pasto. Después a los 15 días que están aquí, acostumbramos a darle el pasto, a los 15 días después, y alimento a voluntad de ellos. ¿Cuáles son los primeros auxilios o las primeras necesidades que hay que hacer cuando nace el becerro? Nosotros lo primero que hacemos cuando nace es cortarle el ombligo y ponerle su yodo al ombligo y curarlo y darle muy buena asistencia, porque ahí donde está, es el que nos va a dar la leche el día de mañana. Y ese proceso de levante, del tiempo que dura en la becerrera, la alimentación juega un papel importante. Sí, bueno, es muy importante la alimentación porque Ahí es donde mucha gente descuida al animal, como no está dando nada, entonces no le pone importancia a la parte nutricional del becerro. y ahí es donde debíamos ponerle más atención al animal, porque ahí es donde él más se lo necesita para hacer el crecimiento. Y ahí es donde se ve la productividad que va a tener. Ahí es donde se ve la productividad más adelante. Al momento de que hace tiro, cuando los primeros 3 meses están aquí, porque después que uno lo pasa de los 3 meses para adelante, es donde ellos van a mejorar el crecimiento. Y ahí, como se dicen por ahí, después de los ojos afuera no vale Santa Lucía. Después, si ellos pierden 3 meses aquí, que no se venga la asistencia, después no vale nada. Y después de esos 3 meses, entonces ya ellos pasan a otra etapa más importante. Bueno, ya después que ellos cumplen los 3 meses así, como usted lo está viendo aquí, ellos lo llevamos a otro sector, ya lo manejamos, seguimos el manejo bien, y ya ahí por lo menos le siguen comiendo su alimento. Y Al menos ya ha pasado la parte de peligro. ya han pasado la parte de peligro, que son los 3 meses que ellos duran aquí, señor Fernando. ¿Y cuánto tiempo dura esa becerra para empezar la producción? Bueno, nosotros aquí hemos tenido la hemos llevado a 350 kilos ya en 14 y 16 meses. Seguimos hablando de ganadería, esta vez con el amigo Juan Torres, quien es médico veterinario, para que nos hable de la importancia del confort de los animales y el estrés calórico. Buenos días, Juan. Buenos días, señor Fernando. Gracias por la invitación nuevamente. Para hablar un poquito del confort y el estrés calórico, nos encontramos en estas instalaciones, las cuales, como pueden observar, tienen un techo de más de 7 metros de altura, lo que hace que la radiación solar no incida tan directamente sobre los animales y logren controlar mejor su temperatura corporal. Además de una cama que la manejamos con concha de arroz y arena, que le permite a los animales sentirse confortables y echarse en un lugar bastante seco. ¿Por qué la importancia de controlar el estrés calórico? El estrés calórico es muy importante. ¿Qué incide? Incide directamente en el consumo del animal. Una vaca que sienta calor, que se sienta acalorada, va a disminuir el consumo de materia seca, por lo tanto va a consumir menor cantidad de alimento y su producción se va a ver afectada. También la reproducción, animales que sufren de estrés calórico le cuesta más preñarse, son animales que sufren también de más muerte embrionaria, por lo tanto su reproducción también se ve comprometida a causa del estrés calórico. Igualmente la producción de leche, porque parte de esa energía, en vez de producir la leche, la utiliza precisamente para disipar el calor. Ciertamente, entonces un animal que siente calor, la energía que se está consumiendo en la dieta y en la ración la utiliza para tratar de termorregular su temperatura con respecto a la temperatura ambiental, entonces tiene un gasto energético mayor. Además del clima y de la infraestructura, ¿qué se necesita para el control del estrés calórico? Mira, aparte de la alimentación, poseer bebederos, agua limpia, y también están los factores no ambientales, no de instalaciones,
como están el componente racial. Buscar animales pelo corto. Animales que sean de pelo corto, su calor interno se disipa más fácil y logran termorregular su temperatura y sufrir menos de estrés calórico en comparación con animales de pelo largo. Si no me equivoco, hay algunos que utilizan el nitrógeno no proteico para controlar el estrés calórico. ¿Es eso cierto o estoy equivocado? Mira, depende. Tiene que estar muy bien balanceada la ración. Tanto los excesos como las deficiencias de nitrógeno no proteico te pueden favorecer controlando el estrés calórico, mejorando el ambiente ruminal, pero en exceso también es perjudicial para la reproducción. ¿Qué le podemos entonces aconsejar a nuestros amigos ganaderos? Para controlar estrés calórico, bueno, tomen en cuenta lo que son modificaciones ambientales para sus vacas, una ración fresca, una ración que contenga por lo menos entre 40 y 50% de humedad, bebederos limpios todo el tiempo, techos altos de 7 metros de altura y usar vacas que se adapten a las condiciones tropicales como la raza Carora. Amigo ganadero, no se quede en la época de las cavernas porque todo avanza y todo cambia. Incorpórese al mundo de las tecnologías. No le tenga miedo a la tecnología, pero consulte al agrotécnico, el médico veterinario, y si es egresado de la UCLA, va usted garantizado. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. Bien, estamos en la parte avícola y vamos a seguir conversando con el ingeniero Diego Cordero para que nos explique la parte avícola de aves ponedoras. Claro, Fernando. Es necesario remontarnos hacia la parte de cría y levante, donde está en la etapa más crucial de cualquier explotación. Porque ustedes no solamente están aquí en la parte de producción, sino que también ustedes ahora están levantando su propia gallina. Claro, ya a esta altura levantamos animales 100% Monte Carmelo, haciendo la aclaratoria de que son comprados las incubadoras aquí nacionales, pero las levantamos nosotros con nuestros esquemas de vacuna, nuestros esquemas de alimentación y aprovechando que nosotros mismos maquilamos el alimento y adicionamos los componentes que creemos necesarios y que ya probamos que nos dan unos resultados incluso superiores a los de muchas otras explotaciones avícolas de la zona. Quiere decir de que así van ustedes más garantizados de esa gallina ponedora, ustedes mismos levantándola porque saben los requerimientos y saben también lo que le han puesto. Eso es correcto, hay la seguridad 100% de que los planes de vacuna, que son factores, es un factor muy importante en este tema, va dado de la mejor manera, en su semana y en las proporciones correctas, de acuerdo a las experiencias que ya tenemos. ¿Cuánto tiempo dura el levante? 16 semanas, desde que llega hasta que llega a 1,450 kg, que es el peso ideal para pasarlo aquí a las casetas de producción. En ese proceso de levante le hacen ustedes la parte de vacunación principal para tener un animal de óptima calidad. Claro, hay vacunas que son imprescindibles, que si compramos la pollona en otro lado, no llevamos la seguridad de que vengan ese tipo de vacunas. Aquí nosotros garantizamos el 100% del plan de vacuna, el plan sanitario de los animales. Pasan esas semanas de levante y llegamos a la fase ya de producción. ¿En cuánto tiempo empiezan ellas a producir y qué tipo de alimentos le dan para no tener un gallo? Claro, no, la edad promedio de traslado hacia la parte de producción es de 16 semanas, eso puede variar 1 o 2 semanas por encima. Después que llegan aquí a las 16 o hasta las 18 semanas, tienen una etapa de aclimatación donde pueden pasar 2 o 3 semanas hasta ver los primeros huevos.
cuando empezamos con ya la curva de producción que arranca de 1, 2, 3 hasta buscamos a las 24, 25 semanas un 90-91% de producción ya con el alimento de ponedora. Cuando llegamos damos un alimento de prepostura, un poquito más fuerte en calcio, damos 10, 12 días de prepostura, pasamos el alimento de ponedora y garantizamos estos altos niveles de producción. Claro, primero debimos haber dicho que antes de hablar de esta parte había que hablar de la etapa de la accesia, de la preparación del gallinero completo, la limpieza, el acomodo, los remiendos que hay que hacer, ¿no? Claro, tienes toda la razón. El acondicionamiento previo para un traslado de un galpón de estos consta en la limpieza e incluso, mejor dicho, la sanitización. Buscamos la sanitización de estos galpones con la ayuda de amonios cuaternarios o de cualquier desinfectante que encontramos en el mercado. Aún viniendo las gallinas pollonas, de ustedes mismos le hacen ese proceso cuando ya sale el animal, empieza el proceso de sanitización. ¿Cómo fue que me dijo? Sanitización. La sanitización es un concepto que es difícil alcanzarlo porque es eliminar el 100% de las bacterias y todos aquellos microorganismos que nos puedan causar problemas. Sin embargo, pues buscamos eso. Son animales que vienen sanos, pero estas son instalaciones prácticamente al aire libre que pueden ser contaminados por agentes externos como aves foráneas, aves silvestres, que son portadoras sanas de diferentes enfermedades que afectan a la gallina. Entonces, con este proceso de limpieza, desinfección y sanitización, nosotros buscamos darle las condiciones óptimas a estos animales para que se expresen con su mayor potencial genético, buscando mejor rentabilidad en el proceso. Así evitan la mortalidad. ¿Y en cuánto está, qué porcentaje manejan ustedes de mortalidad de esta gallina? Claro, con todos los manejos que hemos hecho, con los esquemas de alimentación, de vacuna, sobre todo el trabajo de la mano de los empleados aquí en Monte Carmelo, no pasamos de un 0.20% semanal en cada galpón ya de estos de ponedora. En la pollita buscamos que un lote completo a las 16 semanas no pase o incluso que no llegue al 3% en esas 16 semanas. En la parte de alimentación, ¿cómo logran ustedes con la escasez de alimentos que hay hoy en día? ¿Lo producen ustedes o lo traen a granel? El alimento lo procesamos nosotros, hacemos una maquila en una planta por acá. Y bueno, se consigue uno que otro producto, hacemos mezcla, nosotros mismos estamos formulando y con lo que hay en el mercado, con lo que conseguimos de diferentes medios, hacemos un alimento con todos los requerimientos energéticos y nutricionales de estos animales. No faltará, Diego, alguien que me llame para que le venda huevos. Yo no vendo huevos, por favor. El teléfono de Perfil Agropecuario solamente para reportar la señal. Ellos serían los que venden huevos, pero ustedes, hacia dónde está orientada la producción de acá de Monte Carmelo? Ok, la producción actual es baja y solamente estamos abasteciendo el mercado local y hasta regional. Hay casos puntuales donde atacamos el área del centro del país, pero por la poca producción, o mejor dicho, en porcentaje es alto, pero en cantidad de huevos es poco. Y no damos para abastecer tantas partes, tantos estados del país. Sin embargo, el que esté interesado se puede acercar hasta acá, hasta las instalaciones, y aquí en el Tocuyo, Monte Carmelo, y se estudia la posibilidad de hacerle un despacho a esa persona interesada. Esto quiere decir de que ustedes entre sus planes es el crecimiento de más galpones de gallinas ponedoras. Claro, ese es siempre el norte, siempre. Actualmente estamos armando otro gallinero con la visión de crecer por lo menos al doble en estos años próximos. Producir un huevo, indudablemente, una calidad de huevo de esto, es sumamente costoso y engorroso. Por lo tanto, amerita que apoyemos a nuestros productores. Vamos a darle todo el apoyo a la gente del campo, que son los que están construyendo a Venezuela, son los que están produciendo para nosotros estar bien alimentados.
una pausa comercial y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. Una buena ganadería tiene que empezar por una buena agricultura. ¿Por qué? Porque hay que preparar la comida. ¿Y cuál es la comida para el herbívoro? Precisamente pasto. Para hablar de pasto vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Julio Briceño, egresado de la UCLA. Por cierto, pregunto yo inocentemente, ¿cuándo será que las autoridades civiles y militares del estado de Lara van a entregar la finca El Torrellero al decanato de veterinaria? Ese no es un centro de producción, como lo he dicho en programas anteriores, sino un centro de investigación. Ahí estaba la soya que se perdió porque desapareció la soya que se había tenido ahí precisamente para sembrarla. Entonces esperamos que la gobernadora entienda y le dé la audiencia a las autoridades de la UCLA para que le devuelvan esta finca que es de investigación. Julio, buenos días. Vamos a conversar sobre la importancia de potrero, manejo, todo lo que tiene que ver con pasto. Buenos días, señor Fernando. Bueno, pues sí, nos encontramos acá en la finca Monte Carmelo, en el municipio de Morán del estado Lara, viendo lo que actualmente es el manejo de los pastos. En este caso ellos no pastorean, sino que tienen pastos para la producción de pacas de heno. Algo bastante importante porque te permite conservar los pastos en el tiempo. O sea, tú cortas el pasto en el momento más adecuado a nivel de nutrientes y a nivel de producción y lo puedes almacenar para dárselo a los animales. Pero no coloquemos la carreta delante de los caballos, porque son primero los caballos y después la carreta. Hablemos primero de la preparación del suelo, cómo hay que hablar del suelo para tener esta calidad de pasto. Bueno, señor Fernando, en cuanto a la preparación de suelos, tenemos que se debe adecuar el suelo para que optimice la producción y el rendimiento de los pastos. Pues. Dentro de ello tenemos, si es por ejemplo para sembrar pasto por semilla, necesitamos que el suelo quede bien acolchado y bien mullido para evitar la pérdida de semilla. En estos casos, bueno, es pasto bermuda, sembrado asexualmente. Quizás no se necesita tanto la parte de pulverizar el suelo, sino más bien nivelación, especialmente en estos casos, ya que es para cortar, ya que es para regar por melgas. Entonces necesitamos más que todo nivelación y que se permita una buena expansión del pasto. ¿En qué momento hay que hacer el análisis de suelo? ¿Cuando usted, después de lo que me está hablando, o antes de la preparación del suelo? Pues lo ideal es hacerlo antes, para que ya tengamos un perfil claro de lo que vamos a tener o de los fertilizantes que vamos a usar luego de preparar y luego de sembrar. ¿Qué es lo que tiene el suelo? ¿Qué es lo que le falta y qué es lo que le sobra? Exactamente, es muy importante esa, porque mediante el análisis del suelo podemos ver claramente qué tiene el suelo, qué le sobra y qué le falta. Y en base a eso se puede hacer un plan de fertilización adecuado exactamente a las necesidades del pasto que tenemos, bien sea bermuda, bien sea estrella, bien sea el pasto que tengamos, y en base a eso podemos aplicar las cantidades adecuadas de fertilizante, bien sea orgánico o bien sea mineral. La gente acostumbra a trabajar solamente con urea. No, vamos a echarle urea burriada, como se dice, porque es nitrógeno amoniacal. Eso de urea burriada lo utiliza mucho Gregorio, ¿no? Pero es nitrógeno amoniacal, y el nitrógeno amoniacal tiene que desdoblarse en nitrato o nitrito para que lo pueda asimilar la planta. O en este caso el pasto. Entonces precisamente hay que hablar de mezcla de fertilizantes, porque una fertilización no es solamente NPK, sino que son 17 elementos químicos que componen una nutrición vegetal. La falta de alguno de esos elementos puede producir una deficiencia o que haya en demasía
puede producir una toxicidad. Por eso la importancia del análisis de suelo que le diga exactamente qué es lo que necesita. Y hoy, como no hay los fertilizantes por la situación que estamos viviendo, bueno, hay que acudir a los fertilizantes orgánicos, como es el uso de la lombricultura. No sé si estoy en lo correcto. No, pues tiene toda la razón, señor Fernando. En estos momentos donde la fertilización se ha puesto bastante complicada, no podemos darnos el lujo de aplicar cualquier tipo de fertilizante a cualquier cantidad como quizás se hacía antes. Necesitamos tener exactamente el perfil de cada uno de los nutrientes en el suelo para poder aplicar ese nutriente en la cantidad exacta, pues. Sin sobrepasarnos, porque puedes crear una toxicidad o puedes crear inclusive formación de compuestos que no son adecuados para las plantas, y tampoco por debajo, porque ya que generarías una deficiencia. En cuanto a los fertilizantes orgánicos, son una muy buena arma, tanto foliares como fertilizantes sólidos, para suplir las necesidades del suelo, y no solamente la parte química, sino que también te aportan mejoras de estructura, aireación, penetración de agua en el suelo, penetración de las raíces. Todo eso se conjuga para que los pastos y cualquier cultivo te dé un rendimiento óptimo y adecuado. En una finca ganadera como la esta de Monte Carmelo, precisamente se puede desarrollar la lombricultura con la bosta de la vaca, como también lo de chivo, el excremento de ovejo, y también utilizando los desperdicios de la parte avícola, la cáscara, los huevos que salen dañados, y eso lo puede tener una lombricultura extraordinaria. Así es, eso es una muy buena opción. Las lombrices te las puedes alimentar con cualquiera de esos estiércoles. Es la mejor obrera que tenemos sin pagarle. Exactamente, ellas te van a producir un humus líquido para aplicar vida foliar de excelente calidad, así como un humus sólido que también tiene una calidad excelente para aplicar a los suelos, especialmente en la preparación. También podemos aplicar... Con una ventaja de que ese humus sólido puede venir con algunos huevitos de lombriz, se desarrollan y cumple la otra función, que es la de penetración del suelo, lo que permitiría una aireación de ese suelo también. Perfecto, exactamente. Yo no soy agrónomo, pero ahí le meto la cosa, ¿no? Los canales que va dejando la lombriz permiten que por allí, o sea, por donde la lombriz se mueve, esos son unos pequeños canales que por ahí permite que pase el agua, y aparte del agua pase el aire, lo que da oxígeno para que las raíces lo aprovechen y agarren o aprovechen mejor los nutrientes del suelo. También la aplicación de estiércoles no solamente va dirigida a la lombricultura, sino que también puede ir dirigida al suelo, pasando por un proceso de compostaje de aproximadamente 1 mes, 2 meses, o inclusive se han hecho experimentos donde se aplica el estiércol solo, el estiércol casi que fresco, y también te da buenos resultados. El caso aquí en Monte Carmelo, que hacen montones, y alrededor de ese montón, oye, la coloración del pasto es diferente al resto. O sea, eso es porque creo que es el nitrógeno que va bajando y le agarra las primeras orillas. Claro, exactamente. Recuerda, en este caso es con el estiércol de las gallinas. Recordemos que las aves... La gallinacia. Exactamente. Las aves tienen un sistema digestivo un poco diferente. Ellas producen ácido úrico directamente, lo que al caer al suelo se desdobla con el agua y se convierte en urea. Es una fuente de urea bastante barata para los productores. Así que, bueno... Pues, y no es la urea dañina. Y no es la urea que te acidifica el suelo tan rápidamente como el estiércol. Por eso, bueno, pues acá, como lo dice el señor Fernando, vemos que hay montones de estiércol donde alrededor, operativamente hubo un problema para distribuirlo y se quedó el montón. Y en las orillas se ve cómo cambia la coloración del pasto, una tonalidad mucho más verde. Eso es señal de que hay más nitrógeno, el pasto no se ve tan amarillo como en otros sitios, pues. Ahora la parte de corte, y cuánto es el tiempo que se tiene que tener oreando al pasto. Bueno, en este caso se está dejando la finca aproximadamente 32-35 días entre cortes. Lo dejamos cerca de se corta hoy en la mañana, y si hace un buen sol se recoge al día siguiente. Eso también viene dado, aparte del sol, viene también dado por la maquinaria de corte que se usa. En este caso es una cortadora, la cual es cortadora y acondicionadora a la vez. Ella, detrás de la cuchilla, tiene unos pequeños martillos que rompen la cutícula superior de las hojas y de los tallos del pasto para que liberen la humedad más rápidamente, lo que hace que se seque más rápidamente. Pasa por un proceso de rastrillado, como dicen, o de hilerado, donde se expande el pasto. Luego al día siguiente
se forma en hileras y se empaca con la empacadora. Sí. Volviendo atrás a la parte de la lombriz también, es que ella le produce la flora bacteriana, no la flora bacteriana, no sé que ustedes díganme la parte técnica, la parte de las bacterias al suelo, de manera que descomponga los elementos químicos y sea asimilable por el animal. Claro, la aplicación del humus de lombriz y de cualquier otra materia orgánica nos da ese plus de materia orgánica en el suelo, lo cual es bastante importante porque, como te digo, hay en el pasto y todas las gramíneas dependen exclusivamente de microorganismos, de micorrizas, en una simbiosis con micorrizas para poder aprovechar los nutrientes. Mientras más materia orgánica tenga controladamente, pues a la planta se le hace más fácil absorber los nutrientes. Y se convierte en una bacteria interesante que lo puede asimilar mejor la vaca o el toro, o sea, el animal, y en ese estómago ideal que tiene el animal, que son 4, pues descomponen más ese pasto y se rendiría mucho más, sería más productivo. Lo convierte en este caso en un forraje de altísima calidad, más fácil digerible para los animales, de mejor calidad nutricional, con mejores valores de proteína, un poco más de energía, le baja un poco la fibra. Y pues en eso es lo que tenemos que apuntar ahora en estos momentos, donde tenemos que hacer la comida en la propia finca. Tenemos que hacer forrajes de calidad para no depender de alimentos concentrados o depender en la menor cantidad posible de alimentos concentrados. Amigo ganadero, no se quede solamente en ser ganadero. La mejor genética es la que entra por la boca. ¿Y qué es lo que entra por la boca? Comida. Entonces, dedícase un poco más a la agricultura para obtener forraje de buena calidad. Vamos a ver los mejores comerciales del agro en Perfil Agropecuario y regresamos con más de Perfil Agropecuario. Ya regresamos. Estás viendo Perfil Agropecuario. Bien, vamos a conversar ahora con el amigo Gregorio Barrio, después que vimos esta buena explicación que el amigo Julio nos dio sobre la parte de potrero, de manejo y de pasto. Pero la parte nutricional juega un papel importante en la ganadería bovina para tener una buena productividad. Gregorio Barrio, de Nutrición Rico y Asesores. Buenos días, Gregorio. Muy buenos días, Fernando, y bueno, saludos y los buenos días también para todo el público en general. Nos encontramos acá en la hacienda Monte Carmelo en un sistema de producción que tiene algunas características bien importantes. La primera característica es que es un sistema de producción diversificado, donde adicionalmente a la ganadería pues se explota la producción avícola, ovina, caprina y de alguna manera pastos y forraje. Nos encontramos en este momento en los galpones de alimentación de las vacas de producción. Son animales mestizos, Carora con Holstein, ¿ok? Que se encuentran en un régimen de estabulación total. Cuando estos sistemas de estabulación total nos obligan a hacer planes de alimentación muy meticulosos, como ya lo mencionaba el ingeniero Julio Briceño momentos atrás, aquí se trabaja muy bien el tema de los pastos y forraje. Se procura que las vacas tengan una dieta bien balanceada. Eso forma parte del éxito de buena medida, no solamente para la producción de leche, sino también unos aspectos importantes como fertilidad y mantenimiento de la producción. Una de las cosas importantes en este centro es que la parte alimenticia, ellos no usan la dieta principal del animal en alimento, sino una sola parte cuando está en ordeño, el alimento concentrado, y todo lo enfoca en función del forraje, que es importante. Exacto, el sistema de alimentación de Monte Carmelo se basa en suplementación al momento del ordeño. Las vacas reciben 6 kilogramos aproximadamente de alimento vaca día
3 kilogramos en el ordeño de la mañana y 3 kilogramos en el ordeño de la tarde. Eso equivale más o menos a 5.4 kilogramos de materia seca, haciendo alusión que una vaca lechera de estas características debe estar consumiendo cerca de los 16 o 17 kilos de materia seca por día. Por tanto, me quedan aproximadamente 11.5 kilos de materia seca que se distribuyen principalmente en el forraje, Fernando, es decir, en heno de Bermuda de excelente calidad, un material cortado en el momento idóneo, donde se mantiene la relación hoja-tallo, donde la gramínea forrajera tiene la parte nutritiva en su máximo esplendor, que es la parte de follaje, es decir, las hojas, donde se almacena la mayor cantidad de nutrientes. Y adicionalmente a eso tenemos que mencionar que existen algunos manejos muy importantes que queremos destacar acá, como el manejo de la vaca preparto. Recordemos que existe un periodo que se llama periodo de transición, 3 semanas antes y 3 semanas después del parto, dentro del cual el animal sufre por procesos fisiológicos muy fuertes, y entonces en ese periodo preparto yo debo preparar a la vaca para esa nueva lactancia. ¿Cómo la preparo? En los 30 días antes del parto la someto a una dieta preparto, y esa dieta preparto es muy similar a lo que yo le voy a dar al animal en el momento de la lactancia, para que la flora ruminal se adecue y entonces yo no pierda días en adecuaciones de la flora ruminal, adecuándome a la nueva o ajustándome a la nueva dieta. Eso de la flora ruminal es muy importante, porque ya con Julio hablábamos de la importancia de las bacterias en el suelo para descomponer los elementos químicos que componen una nutrición vegetal, y la parte ruminal, la bacteria juega un papel importante para descomponer todo el alimento. Claro, dentro del rumen existen, además de bacterias, hongos y protozoarios. Las bacterias son en gran medida las responsables por degradar tanto los carbohidratos no fibra que se encuentran en el alimento concentrado, en los cereales, y los carbohidratos estructurales que se encuentran en los forrajes que nosotros le damos a estos animales. Entonces, si nosotros no cumplimos con la dieta preparto, el animal debe pasar por esos cambios al momento de la lactancia, y entonces las adecuaciones de tipo metabólica y ruminales son más lentas y yo pierdo dinero. Podemos hacer formulaciones para cada grupo de vacas, es decir, puedo formular mi alimento preparto, puedo formular mi alimento para vacas de alta producción, puedo formular mi alimento para vacas de media y baja y para animales en crecimiento, es decir, novillas de reemplazo principalmente. Conociendo la calidad, porque tendríamos las materias primas acá y yo sé de primera mano cuál es el contenido nutricional y la calidad de la materia prima que le doy en el alimento a mis animales. Eso es fundamental. ¿Y cuál es el requerimiento que el animal necesita? Sí, cómo no. Y otra cosa que tenemos que hacer mención es que los altos niveles de productividad que se alcanzan en esta zona, fíjense que aquí las producciones de leche por hectárea están alrededor de los 13.500 hasta los 15.000 litros por hectárea año. Eso supera en 10 veces la media nacional. Eso es un dato bien importante. Esta zona, que se caracteriza por tener unas condiciones de clima muy favorables, con un índice de temperatura humedad bajo, porque aunque las temperaturas alcanzan los 30, 32 grados, la humedad relativa se mantiene por debajo de 56, 58, lo que le permite a las vacas consumir grandes cantidades de materia seca y expresar todo ese potencial genético que tienen acá en la hacienda Monte Carmelo. Vamos a continuar hablando con el ingeniero Gregorio Barrio, de Nutrición Rico y Asesores, pero también es profesor de la UNEYES. Oye, tremendo programa el de la UNEYES y el que hicimos en Boconó con la profesora Nora Balbuena. Oye, extraordinario y muy completo. Vamos a ver si Gregorio también le calza a Nora en este sentido. Gregorio, vamos a hablar la parte nutricional de gallinas ponedoras. Sí, Fernando, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en el área avícola de Monte Carmelo, donde ya habíamos comentado que es un proyecto integral y el cual la empresa Nutrición Rico y Asesores se siente muy orgulloso, porque este es un proyecto que nosotros lo empujamos desde el inicio, es decir, nosotros ayudamos con la elaboración del proyecto inicial hasta que se consolidó tal como lo estamos viendo hoy en día. Oye, y a propósito, ¿qué es la vida de Edgardo Rico? Nos abandonó el condenado, ¿no? No, el doctor Edgardo sigue al frente del timón. Él está en estos momentos asumiendo otras responsabilidades, pero bueno, aquí seguimos nosotros al frente de la empresa, trabajando día a día por el campo venezolano. Y no es el cargo el que hace la persona, sino la persona del cargo, y ustedes han estado a la talla de las exigencias de los productores, y Maite y todo el equipo de nutrición, pero bueno, hablamos de eso después. Sí, efectivamente. Entonces decíamos, cuando nos concentramos en nutrición avícola tenemos que tomar varios aspectos en cuenta. Uno es que para que los animales nos den los resultados zootécnicos positivos desde el punto de vista económico y productivo, nosotros tenemos que inicialmente concentrarnos en la crianza y levante de las pollonas.
hacer un alimento concentrado con la concentración de nutrientes específicos para esa etapa, donde no debemos descuidar el aspecto energético, que es el nutriente que limita para el crecimiento y la posterior, el ciclo de postura. Y desde la semana 18, 17 o 19, según el peso del ave y la línea con la cual estemos trabajando, su incorporación al proceso productivo. Una vez que el ave ingresa a postura, entonces debemos ir formulando, según la disponibilidad de materias primas, el alimento concentrado. En este caso podemos observar el alimento que se les da acá, el cual es hecho en una planta que se maquila, o sea, se alquila el servicio, y tenemos y vemos las características del alimento concentrado. Como las aves son muy visuales para comer, se hace un tamaño de partícula grande, ¿ok? Eso estimula el consumo. Lo otro que son materias primas de muy buena calidad, estamos hablando de maíz amarillo, debe ser amarillo por un tema del pigmento xantófila que después repercute en el color de la yema del huevo. Tenemos carbonato de calcio fino y grueso, lo cual es muy importante para el grosor de la cáscara, lo que repercute en calidad. Esos son los puntos negros, que es como una piedra que permite hacer la digestión en el buche de la gallina. Es correcto, el carbonato grueso se disuelve lentamente y está disponible durante las horas de la noche, que es cuando tiene el proceso de formación más importante en el huevo dentro del ave, ¿ok? Adicionalmente a eso tiene una fuente de proteína que es la soya y otros elementos como afrechillo de trigo, harina de arroz y bueno, y los microelementos que se utilizan, y una fuente de ácidos grasos que son en este caso esenciales, porque eso influye en el tamaño del huevo y en el pico de postura de los animales. Otra de las cosas importantes que aquí se utiliza en la parte nutricional es precisamente la parte del agua, el suministro del agua permanente, de manera que ayude a cuando están comiendo el animal tener el agua, pero que no vaya a encharcar. Claro, el agua es un elemento, de hecho uno de los nutrientes más importantes, y adicionalmente debe ser un agua limpia, fresca, y adicionalmente a eso se hacen análisis rutinarios para garantizar que no existan desbalances en la cantidad de sólidos y microelementos que tiene el agua. Y el pH que no sea muy alto. Y el pH exactamente. Entonces, si nosotros cumplimos con las normas básicas de nutrición, estamos garantizando que nuestras aves alcancen pico de postura muy rápido, mantengan la postura durante las semanas de producción, y entonces el negocio se convierte en un negocio muy rentable. No olvidemos que ellos son animales muy eficientes, cada huevo pesa aproximadamente 60 gramos y se necesitan 6 gramos de proteína y como 2,5 gramos de calcio por cada huevo. Es decir, la demanda metabólica para la producción de un huevo por parte de estas aves es sumamente alta. Entonces tenemos que hacer alimentos que concentren todos estos nutrientes para tener una producción sólida y sostenible en el tiempo. Rápidamente, Nutrición Rico y Asesores está en disponibilidad de asesorar cualquier proyecto, cualquier productor que a ustedes les pueden llamar. Claro, nosotros desde Nutrición Rico y Asesores tenemos especialistas en el área avícola para la parte de nutrición, proyectos, no solamente proyectos grandes como estos, le hacemos un llamado a medianos y pequeños productores, no importa el tamaño de su proyecto, nosotros estamos para orientarlo, bien sea con materias primas convencionales o con materias primas tradicionales para dar respuesta a la situación del país. Así hemos llegado a la parte final de su programa Perfil Agropecuario. Yo no me canso, amigo productor, de manifestar mi solidaridad con la gente del campo, con esos que doblan su espalda y riegan la tierra con el sudor de su frente para que nosotros los citadinos tengamos que comer. Hacia ellos va todo nuestro empeño, toda nuestra ayuda para que el productor, para que el hombre del campo, el campesino, el trabajador, el empresario se pueda sentir a gusto, y eso es lo que hacemos, un programa independiente, un programa de opinión. Aquí no hacemos proselitismo político ni estamos con una cartilla para decirle un aspecto ideológico que pueda interesarle. No, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es la producción, la productividad, y que en Venezuela se puede vivir en paz y tranquilidad. Apoyemos a nuestra gente del campo y lo esperamos a una nueva edición de su programa Perfil Agropecuario, el único y auténtico programa de opinión agropecuaria al servicio del campo. Buenos días y hasta la próxima semana.